Faringe y esófago de la tráquea. La faringe es un canal muscular al que le falta la pared anterior. Está dispuesto verticalmente por delante de la columna vertebral y por atrás de las cavidades nasales, la cavidad oral y de la laringe. Por debajo de su comunicación con la laringe se transforma en un cilindro, cuya cara anterior está formada por la cara posterior de la laringe. La faringe se continúa hacia abajo con el esófago. Es un conducto compartido por las vías respiratorias y digestivas. Es vía aérea, respiratoria, en relación con las cavidades nasales y orales. Es la vía digestiva desde la cavidad oral hasta el esófago. Estas vías cruzan de delante hacia atrás, encrucijada aerodigestiva, intercambiando conexiones musculares y mucosas, lo que le da a la faringe una individualidad topográfica compleja. Interviene en la deglución, la ventilación y la respiración y la fonación y participa en la audición. Generalidades. La faringe es un órgano impar, medio simétrico que se extiende desde la base externa del cráneo hasta el borde inferior de la sexta a la séptima cervical. Este límite inferior asciende con los movimientos de deglución, así como con los de emisión de ciertos sonidos. La faringe puede ser dividida en tres partes distintas: superior, nasofaringe, nasal, rinofaringe y epifaringe; media, orofaringe, bucal, mesofaringe; inferior, laringofaringe, laringia, hipofaringe. Tradicionalmente se distingue la faringe facial, situada por detrás del viscerocráneo, lateralmente oculta por la rama de la mandíbula; la faringe cervical, por debajo del borde inferior de la mandíbula. Esta es la más fácil de abordar quirúrgicamente. Su longitud varía con los movimientos de deglución, la distancia de los arcos dentarios hasta el origen del esófago, de aproximadamente 14 centímetros, en la posición de exploración con la cabeza en hiperextensión. Su diámetro transversal es de aproximadamente 4.5, su parte superior de 5 centímetros. Este disminuye a 2 centímetros a nivel de la parte inferior. Su diámetro anteroposterior de 2 a 4 y la porción oral disminuye a 2 en la porción laringea. Constitución anatómica. Está constituida por un armazón fibroso, fascia faringobacilar, túnica media, músculos constrictores y elevadores, túnica externa, un revestimiento mucoso, túnica interna situado medialmente a la fascia faringobacilar y una fascia perifaringea ubicada lateralmente a los músculos que reviste. Fascia faringobacilar, aponeurosis faringea. Como la propia faringe tiene la forma de un semicilindro interpuesta entre la túnica muscular y la mucosa, se extiende sin interrupción desde el extremo superior hasta su extremo inferior, pero ocupa solo una parte de su contorno y falta en la parte anterior. La extremidad superior se inserta en la superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital, por delante del foramen magno, y se fusiona con el periostio. En particular, el tubérculo faríngeo, esta posición superior a la fascia faringobacilar, está reforzada por un fuerte fascículo fibroso, impar y mediano, que partiendo del tubérculo faríngeo, del tubérculo anterior del atlas, va a fijarse en la pared posterior de la faringe. El ligamento posterior mediano lateralmente, la fascia faringobacilar, se inserta de atrás hacia adelante en la cara inferior del vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Esta inserción alcanza el foramen lacerum, la base del proceso pterygoides, también reforzada por un fascículo que se inserta en la porción petrosa y en la porción posterior del cartílago, y la trompa auditiva, ligamento lateral de la faringe. Su borde anterior corresponde sucesivamente a cada lado, yendo de arriba hacia abajo. El borde posterior, la lámina media del proceso pterygoides, el rafe pterigomandibular, la línea amiloidea, ligamento estiloideo, las astas mayores y menores del hueso ioides, al ligamento tiroideo lateral, al borde posterior del cartílago tiroides y al cartílago cricoides. El extremo inferior se adelgaza paulatinamente en una hoja conectiva que se continúa con la capa media o submucosa del esófago. Hacia adelante, ambos bordes laterales se unen a la laringe.
Hacia adelante, a sus bordes, se unen un espacio comprendido de los bordes que corresponde a la pared posterior de la laringe y se encuentra tapizado por la mucosa faríngea. En este lugar la faringe se transforma de un canal abierto por delante a un cilindro. La superficie interior es cóncava, corresponde a la mucosa que cubre desde el extremo superior hasta el inferior y uno a otro borde salvo al nivel de la cara posterior de la laringe donde es circular. La superficie exterior es convexa y sirve de sostén a la capa de fibras musculares unidas a esta por tejido conectivo. Estas fibras se insertan en varios puntos de esta superficie. La capa muscular no cubre en todas sus partes. Véase muchos de la faringe. Músculos de la faringe. Son músculos estriados que obedecen a un comando voluntario. Son bilaterales. A cada lado hay 3 músculos constrictores y 3 elevadores. Músculos constrictores ubicados en la superficie externa de la fascia faringobasilar. El músculo constrictor de la faringe es el más superior y profundo de forma cuadrilátera. Se inserta de arriba a la parte media del tubérculo faríngeo y adelante, al igual que la fascia faringobascular. En el borde posterior a la lámina medial, el proceso pterigoides. Por el borde anterior se inserta un músculo bucinador, porción bucofaringea. En la parte posterior de la línea mieloidea y en la mandíbula, porción mielofaringea. Y la musculatura intrínseca de la lengua, la porción glosofaringea. Se extiende de delante hacia atrás, ascendiendo hacia el plano medio donde se reúne con su homólogo opuesto a través del rafe faríngeo. Sus fibras superiores dejan libre la parte superior y lateral de la fascia faringobasilar. Músculo constrictor y medio de la faringe. Está centrado en el hueso hyoides y en efecto se inserta en el asta menor del ligamento tiroideo lateral y el asta superior del cartílago tiroides. Desde estos orígenes sus fibras se entremezclan, las superiores hacia arriba y hacia atrás mediante cubren las fibras inferiores del músculo constrictor superior y las fibras medias son casi horizontales, hacia atrás y medialmente. Las inferiores son oblicuas hacia abajo y hacia atrás medialmente. El músculo constrictor inferior de la faringe, de forma trapezoidal, ocupa la parte inferior de la faringe. Sus inserciones son esencialmente tirocricoideas. En la cara lateral del cartílago tiroides, el labio posterior de la línea oblicua de la lámina en los bordes superior e inferior de la lámina cuadrilátera. Porción tirofaringea. Músculo tirofaringeo. En el borde inferior del cartílago cricoides, porción cricofaringea. Músculo cricofaringeo. Está insertado entre los músculos de la laringe, cricotiroideo por adelante y criconoideo posterior atrás. Entre la porción tirofaringea y cricofaringea existe un arco fibroso cricotoideo. La porción de inserción por su convexidad, fibras del músculo constrictor inferior. En la cara posterior de la faringe, el plano medio es donde más ascienden las fibras de cada constrictor. De esta manera, el constrictor inferior cubre parte del medio y cubre parte del superior. Tradicionalmente, se dice que los músculos constrictores se disponen como las tejas de un tejado para el constrictor inferior y sus fibras inferiores son ligeramente oblicuas. En el plano mediano de la cara posterior de la faringe se halla el rafe faríngeo, que es la banda de tejido conectivo en los músculos derechos e izquierdos. Hiatos faringeos. Se denominan así a los espacios situados a nivel de las inserciones de los músculos constrictores. Existe el hiato superior entre las inserciones del músculo constrictor superior y el medio. El hiato medio entre los músculos constrictores medio e inferior. Por él atraviesan el ramo interno del nervio laríngeo superior, junto con la arteria y la vena laríngea superior. Un hiato inferior entre las inserciones de origen del músculo constrictor inferior
el ramo externo del nervio laríngeo superior hasta la forma superficial por el ángulo constituido por ambas inserciones. Músculos elevadores. Son músculos palatofaringio, estilofaringio, salpirofaringio. Músculo palatofaringio es el velo del paladar. Se inserta en el lado medial anterior de la base del proceso estiloides. Desde ahí se dirige hacia abajo, medial algo adelante, deslizándose durante el techo junto al constrictor superior que se insinúa entre este y el músculo constrictor medio, ensanchándose de forma de abanico frontal cuyas fibras llegan a la fascia faringobasilar. Las más anteriores se fijan en la cápsula tonsilar y la única faringobasilar. Las posteriores van a la fascia faringobasilar. Las intermedias descienden a lo largo de la pared lateral de la faringe y llegan a las siguientes formaciones laringeas: la epiglotis, la parte posterior del borde de la lámina tiroidea o músculo palatofaringio, el cartílago cricoides. El músculo salpicofaringio se inserta en el borde interior del cartílago de la trompa auricular, cerca del orificio faringio. Desciende verticalmente en el pliegue salpingofaringio y termina en la fascia faringobasilar. Se eleva a la trompa auditiva durante la deglución. Se estudia más adelante junto a la inervación de la faringe mucosa. Se tapiza en la cara interior y cóncava de la fascia faringobasilar. Comunica el revestimiento y está constituida por epitelio, por un cordón de las glándulas mucíparas y los folículos linfoideos, adenoideos. Estos elementos constituidos cambian los diferentes niveles de la faringe. Segmento superior nasofaringe. En él la mucosa es más gruesa e irregular. Su epitelio es de tipo respiratorio cilíndrico estratificado con cilias vibrátiles. Las formaciones linfoides adenoideas se unen aquí y forman la tonsila faríngea, la tonsila tubárica y el anillo linfático faríngeo o de Wilder. Segmento inferior de la orofaringe y la laringofaringe, fascia perifaringea, configuración interna, cavidad faríngea. Nasofaringe. La nasofaringe o rinofaringe o cavum faríngeo prolonga hacia atrás las cavidades nasales hasta el piso móvil constituido por el velo del paladar. Su pared anterior corresponde a las coanas. Cavidades nasales posteriores. Pared superior, el fónix faríngeo, la bóveda faríngea, que se halla inclinado de delante hacia atrás y arriba hacia abajo, ubicado por debajo del esfenoides. Forma el techo de la faringe donde se encuentra la tonsila faríngea, muy desarrollada en el niño como todas las formaciones linfoides, con las criptas tonsilares. Por detrás de ella se excava la bolsa faríngea, el vestigio de la comunicación embrionaria con la adenohipófisis. Adelante la mucosa está elevada por el sacuro hipofisiario del embrión, hipófisis faringeas, semejante al lóbulo anterior de las hipófisis que revela la dualidad de esta glándula craneal y faringea. Pared posterior es vertical, se encuentra erizada por numerosos islotes linfoideos. Pared lateral presenta el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Esta última comunica la faringe con la cavidad timpánica en forma de hendidura vertical. El orificio está bordeado por el pliegue salpingopalatino adelante y el pliegue salpingofaríngeo atrás. El orificio faríngeo de la trompa auditiva. El torus tubárico, rodete tubario, saliente de la nasofaringe arriba y atrás del orificio tubárico corresponde al cartílago, la trompa auditiva de torus elevador. Por detrás del pliegue salpingofaríngeo y por arriba del torus tubárico existe una depresión en la cara lateral de la nasofaringe, el receso faríngeo o fosita de Rosemuller. Pared inferior, constituida en la cara superior por el velo del paladar, horizontal en la deglución, vertical en reposo, controla la comunicación de la naso y la orofaringe. La orofaringe, mesofaringe, bucofaringe,
comprendida en dos planos, pasa por el velo del paladar, por arriba del hueso hioides, por abajo. Pared anterior está constituida por el istmo de las fauces y la raíz de la lengua, por detrás de la cual se observa el plano mediano, el pliegue gloso-epiglótico medio y los lados del gloso epiglóticos laterales. Entre ambos una superficie cóncava, las valléculas epiglóticas. Pared posterior es más lisa y corresponde a la nasofaringe. Pared lateral se halla marcada a cada lado por el arco palitofaringeo y su límite anterior con el istmo de las fauces. Más abajo, la pared faríngea describe a ambos lados un canal entre la nariz y la lengua. La pared lateral de la faringe son canales faringolengios, canales alimentarios. Toxina o amígdala palatina. Se encuentra ubicada en la pared lateral de las fauces, protuyendo hacia atrás el istmo de las fauces, por delante de la orofaringe. Las toxinas palatinas derecha e izquierda son dos masas del tejido linfoide, bien individualizadas, situadas en cada fosa tonsilar, entre los arcos palatoglosos adelante del palatofaringeo. Forma parte del anillo linfático faríngeo. Descripción: cada toxina tiene la forma ovoidea, del griego amígdale, almendra, con dos caras medial y lateral, dos bordes anterior y posterior y dos extremidades superior e inferior. La cara medial está excavada por criptas profundas, estas más o menos oculta por el pliegue triangular, dependencia de la mucosa del arco palatogloso. Esta cara, sin embargo, no es la cara visible de la toxina en el examen endoral. La cara lateral se apoya en la pared de las fauces por intermedio de un tejido conectivo laxo, divisible tonsilo-extracapsular. La fascia faringovacilar en ocasiones se ubica en este plano fibras musculares del músculo amigdaloso, el músculo constrictor superior de la faringe, que está flanqueado lateralmente, y el músculo estilogloso, que deja por debajo el de la extremidad inferior de la tonsila. Más lateralmente se encuentra la fosa infratemporal, cuya parte inferior y anterior corresponde al triángulo submandibular, la parte media al espacio preestileo infratemporal profundo y la parte externa al espacio preestileo. Corresponde a la región paratomesenterina, con la arteria carótida externa y el nervio glosofaríngeo, acompañando por la arteria palatina ascendente. Por último, la parte superior de esta cara, por intermedio de la aleta o alerón estilofaríngeo, corresponde al espacio retroestileo interno, con la arteria carótida interna y los nervios craneales que la acompañan. Los bordes anterior y posterior están separados de los arcos correspondientes por los espacios pretonsiliares o retonsiliares. La extremidad polo superior es denominada por la fosa supratonsilar, que separa la del velo del paladar, por donde se reúnen los dos arcos. La extremidad polo inferior se relaciona con la raíz de la lengua, la que está unida por la toxina lingual. Por lo general poco desarrolla en el adulto. La toxina palatina está rodeada por la cápsula delgada. La toxina se halla en forma de un tejido linfoide. Las glándulas mucosas en racimo es un órgano de defensa contra infecciones. Vascularización. Las arterias que se distinguen es la arteria palatina ascendente, rama de la tonsilar de la facial. Las venas en sentido formado un plexo tonsilar que drena los plexos faringeos, vasos linfáticos que terminan en los nodos linfáticos, nervios, los nervios lingual, los glosofaringeo envían los ramos de la toxina palatina. Laringofaringe, hipofaringe, se extiende desde el hueso hioides hasta el borde inferior del cartílago
cricoides hasta el borde constrictor inferior, a la altura de la cesta cervical. Tiene forma de embudo que termina en el esófago. Solo la pared anterior y su orificio inferior